Llevo largo tiempo pensando en ti. Hola, les saludo en el amor del Señor, deseando que su gracia y su favor sean en abundancia en sus vidas. A continuación desarrollaré el tema El Ministerio de Alabanzas en tiempos de crisis. Cerrando el año 2019 y justo antes de iniciar el año 2020, el mundo cambió. Se avecinaba un giro que sin dudas sacudiría todas las esferas a nivel global. Todo había sido removido mientras celebrábamos los primeros días del año. Noticias desalentadoras comenzaron a declarar que algo no andaba bien y se abría paso a un cambio trascendental en el mundo. Mientras, la Iglesia seguía su curso sumergida en sus programas habituales, en actividades, con su estructura, con sus formatos, lo mismo que el Ministerio de Alabanzas, seguía con sus actividades, con sus rutinas de ensayos, con sus reuniones, siendo parte de la programación en los servicios, definiendo cuál sería el repertorio del próximo domingo, y de repente una adversidad de alcance mundial nos saca de lo cotidiano y frena nuestro entorno como lo conocemos. Los templos físicos cerraron, se suspenden las actividades. El tiempo de crisis era ya una realidad. Ahora bien, definamos lo que es crisis según el diccionario. Crisis es una situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un proceso o asunto. Una situación difícil, un cambio brusco o importante de carácter negativo. Una situación inestable durante un proceso. El cambio ya está. En esta ocasión se le atribuye a una situación sanitaria. Lo cierto es que vivimos en un mundo en crisis. Nuestros horarios cambiaron, nuestras agendas se detuvieron en gran medida, el hacer se detuvo. Todo frenó según el activismo al que como iglesia estábamos acostumbrados. Entonces, ante todo este panorama, la pregunta obligada es: cuando el hacer nos definió por tanto tiempo, ¿qué nos queda? Lamentablemente los adoradores nos acostumbramos al activismo de un ministerio. Lo que conocemos como adoración se volvió rutina y pasó a formar parte de un hacer mecánico y no de una manifestación orgánica de gracia y de verdad. Recordemos que adoración es la expresión de gracia que se manifiesta de manera natural y orgánica en los hijos de Dios. Cuando el hacer nos lleva a acostumbrarnos al ministerio, entonces corremos el peligro de sustituir lo dinámico, que implica movimiento o lo produce, por lo mecánico, que se genera por costumbre, digamos de manera automática. Acostumbrarnos al ministerio y, lo que es peor, ser adictos a ello, trae implicaciones funestas, ya que lo que debe ser una manifestación de gracia se convierte en esfuerzo y en mérito humano. Y donde está el mérito y el sudor humano, no está Cristo, pues todo es de Él, todo es por Él y para Él. Todo es por gracia, para que Cristo, solo Cristo, sea exaltado y sea vista su gloria. El Padre solo recibe como adoración aquello que ha sido reconciliado en Cristo. Él ve a su Hijo en nosotros y eso es lo que Él recibe. ¿Qué dice Romanos 11:6? Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En estos tiempos de crisis, de cambios, es cuando realmente se evidencia que adoradores apegados al hacer y sin fundamento ven removidos los cimientos del talento y de la exposición que los sostenían, quedando en un abismo que les paraliza fuera del propósito. La Iglesia de Cristo está llamada a ser sal y a ser luz,
pero para esto debe conocer su identidad en Cristo y debe vivir a la luz de un entendimiento renovado por el conocimiento de la palabra de gracia. Veamos lo que dice Romanos 12:2, lo que está escrito allí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Voy a citar 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mis amados hermanos, en medio de un mundo de crisis, estamos llamados como hijos de Dios a estar firmes en Cristo, conociendo cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra asignación, para entonces ser luminares en el mundo, siendo respuesta a una humanidad que está totalmente colapsada. Es por esto que el ser debe primar sobre el hacer. En estos momentos en que dicto esta conferencia, cuando atravesamos una situación de salud pública a nivel mundial, fruto de una pandemia, no hay reuniones presenciales en el Ministerio de Alabanzas. No hay ensayos en los que estemos todos reunidos como equipo. Cesaron las presentaciones como grupo. Ahora entonces sale a flote la esencia del ser y qué tanto ha sido formado Cristo en la vida de cada adorador. El Ministerio de Alabanzas, permítanme decirle, no es un grupo al que pertenezco dentro de la iglesia, donde me ejercito en el hacer a partir del talento que tengo. ¿Y por qué encierro entre comillas el término iglesia? Es porque lo hemos encasillado y la iglesia realmente no es una institución. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y como adoradores nosotros no pertenecemos a un grupo. Somos parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo y nosotros tenemos el altísimo privilegio de ser colaboradores en la edificación del cuerpo de Cristo, siendo familia de Dios, siendo hijos y sobre todo siendo miembros los unos de los otros. 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Me permito citar Romanos 12, versículos 4 y 5. Y lo voy a recitar en la versión Reina Valera de 1960 y terminando esta también en la versión Traducción al Lenguaje Actual o TLA. Primero citaré Romanos 12, 4, 5 en la versión Reina Valera 1960. Porque de la manera que en un cuerpo todos tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En la versión TLA dice de una manera muy particular que quiero compartir con ustedes. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todos ellos tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. El ministerio de alabanzas está compuesto por hijos de Dios, por adoradores que han recibido talento, y es el talento, solo una vía por la que nosotros expresamos a Cristo colaborando en la edificación en el cuerpo, siendo adoración a Dios con todo nuestro ser. Y me permito repetir y subrayar esta parte, siendo adoración a Dios con todo nuestro ser. Realmente talento sin fundamento trae grandes desaciertos. Y el talento recibido no es para mostrar algo, sino para manifestar a alguien, a Cristo. Es una realidad que durante tiempos de crisis queda al descubierto cuál es la cultura que gobierna nuestra vida, cuál es la cultura a la que pertenecemos. Ahora bien, en estos momentos,
en que lo que acostumbramos ha sido violentado, el ministerio de alabanzas no está de vacaciones. Y quiero repetir, el ministerio de alabanzas no está de vacaciones. Son las edificaciones las que están cerradas, pero la iglesia sigue de pie, sigue firme. Los hijos de Dios que adoramos su santo nombre debemos ser entendidos en el propósito eterno y operar conforme a nuestra asignación por encima de una posición. Ya perdimos mucho tiempo jugando a lo que entendemos como ministerio de alabanza y adoración. Hermanos, lo glorioso y fructífero del objetivo principal al adorar, nosotros lo redujimos a un grupo de 5 voces y 4 músicos, que lo único que muestran es talento. Perdimos mucho tiempo en el activismo estéril, que solo nos dejó cansancio y en muchos de los casos, hastío. Es por esto que en muchos de nuestros ministros, lo que debió ser deleite en el ministerio de alabanzas se convertía en carga y nos llevaba más el compromiso que el disfrute de la asignación. Como adoradores, operamos entendidos en nuestra asignación por encima de una posición, cuando esto es el fruto de un entendimiento renovado. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Lo voy a traducir de esta manera. Operar entendidos en nuestra asignación por encima de una posición y operar con un entendimiento renovado es conocer cuál es nuestra identidad. Ahora bien, ¿cuál es nuestra identidad? Número 1, somos hijos de Dios. Juan 1, 12 y 13 cita: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 2. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Segunda de Corintios 3, 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 3. Somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Número 4, somos miembros de la familia de Dios. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Número 5. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, según lo que cita Primera de Pedro 2:9. Quiere decir que tú no eres el musiquito, tú no eres el cantante que está para llenar un espacio en una programación, tú no eres el que está para entretener, tampoco eres la danzarina que forma parte de la producción de un evento. Tú eres la voluntad expresa del Padre para que en la tierra sea mostrado su Hijo. ¿Para qué? ¿Cuál es la asignación? Seguimos en Primera de Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, según Efesios 1:6. Y cito también Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. En definitiva, para que Cristo sea expresado en la tierra y seamos edificación al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, a fin de que puedan ser perfeccionados los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, citando Efesios 4:12. Ahora bien, opera el ministerio de alabanzas
desde esta plataforma que hemos explicado o funciona desde el hacer almático? La crisis lo evidencia y yo lo dejo a su reflexión. Un adorador entendido en su asignación es un ministro poderoso en Dios, no importando las crisis y no importando las limitaciones, tampoco las circunstancias, ni el lugar físico en el que esté, pues fluye y funciona por la guianza del Espíritu, sabiendo lo que ha recibido, de quién lo ha recibido y para qué lo ha recibido. En medio de tiempos de crisis, un adorador vive de acuerdo a su naturaleza y no a las circunstancias. Por lo tanto, el ministerio de alabanzas continúa funcionando, aunque en esta oportunidad no esté presencialmente. El ministerio de alabanzas sigue funcionando porque los adoradores siguen entendidos y posicionados en su asignación, comprendiendo cuál es su identidad, no importando cuál sea el periodo de crisis que se esté atravesando. En medio de tiempos de adversidad en que vivimos, el ministerio de alabanzas no está de vacaciones, no importando que el hacer haya cesado en lo público. Este es el mejor escenario para crecer, para afirmarse en el Señor en lo secreto, para que una vez salga a la luz pública sea más fuerte, más enfocado, más preciso que antes en el propósito, sobre todo alcanzando madurez. Ahora no hay excusa para un estudio sistemático y serio de la palabra de Dios. No hay excusa en cuanto a tiempo para la oración. Ahora, en esta situación en específico en que atraviesa el mundo, en esta situación en específico en el que nos han señalado que debemos guardar cuarentena, estar en las casas, donde no hay un hacer, donde el hacer presencial, el hacer en cuanto a reuniones presenciales ha cesado, no hay excusa en cuanto a tiempo. No solamente para el estudio de la palabra, para la oración, no solo de manera individual, sino también en equipo como ministerio. En tiempos de crisis, los hijos de Dios estamos en Cristo, llamados a fortalecernos en el Señor. En tiempos de crisis, los hijos de Dios estamos en Cristo, evidenciando la cultura superior a la que pertenecemos y por consiguiente, lo mismo ha de suceder en el ministerio de alabanzas. En tiempos de crisis afloran oportunidades para el ministerio cuando el ministerio es entendido, es productivo y es enfocado. Justo en estos momentos en los que vivimos, por la situación actual de pandemia que circula, la costumbre del hacer ha cesado, pero la adoración no ha sido castrada. La palabra del Señor no está presa. No solo es que cargamos el mensaje, es que somos el mensaje. Somos piedras vivas en la edificación. Y reitero, el ministerio de alabanzas en estos momentos en el que el hacer ha menguado, no está de vacaciones. No hay razón para desconectarse, muy al contrario, es el tiempo de ejercitarse y de crecer en lo espiritual, pero también en lo técnico y en lo relacional. ¿Cómo opera el ministerio de alabanzas en tiempos de crisis? He ahí la gran pregunta. Número 1, siendo familia. Es importante que los miembros del ministerio de alabanzas, que los adoradores, podamos funcionar como familia. Veamos lo que dice Efesios 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el momento para que usted tome el teléfono y llame a su compañero, y llame a su hermano en Cristo,
y le pregunte cómo está y se preocupe por su salud y se preocupe por el bienestar de su familia. Tal vez no podamos ayudar yendo presencialmente, estando ahí en alguna situación, en alguna necesidad, pero la tecnología nos ayuda para que electrónicamente podamos ayudarle ante cualquier situación. Podemos hacer una transferencia bancaria, podemos manifestar en estos momentos nuestro amor y cuánto nos importa nuestro hermano, que es hermano nuestro, que somos de la misma familia. Este es el momento para relacionarnos, para evidenciar qué tanto hemos entendido el concepto de familia de fe. Número 2, ¿cómo opera el Ministerio de Alabanzas en tiempos de crisis? Operando en su asignación, entendidos en su identidad y propósito. Número 3, ejercitándose en la disciplina y en la creatividad. ¿Quién dice que no es el tiempo para ensayos? Claro que sí. No es el tiempo para ensayos reunidos como equipo, de manera presencial, pero usted, que está en la tranquilidad de su hogar, puede perfectamente ejercitarse no solamente en el instrumento que usted conoce, si es músico, sino también ejercitar su voz, si usted es del área del canto. Cualquier área del arte en el que usted se desarrolle en el ministerio de alabanza, este es el tiempo para poderse ejercitar. Este es el momento para separar el tiempo y poder repasar esos repertorios y poder entonces, de manera disciplinada, hacer uso de lo que ya usted sabe y ejercitarse en ello. Este es el tiempo para la creatividad. Pienso que al momento de reunirse el Ministerio de Alabanza nuevamente, es el mejor momento entonces para que pueda mostrarse cuáles fueron esas canciones que el Señor entregó en esos tiempos de oración. Este es el momento de escribir temas nuevos. Este es el momento de ser creativos, de revisar las estructuras del Ministerio de Alabanza, cómo operábamos, la operatividad, qué tan funcional era, repasar y entonces aportar ideas. Si es usted líder, entonces es importante poder revisar y este es el tiempo de poder anotar esas ideas, esa forma nueva, novedosa, pero funcional de administrarse, de manejarse en el ministerio, siendo más productivo y más enfocado. Y si usted no es parte del liderazgo, entonces compartirla con su líder. Pero para esto se necesita un liderazgo responsable, un liderazgo conocedor de que funciona desde la plataforma del servicio, un liderazgo enfocado para que pueda guiar de manera correcta el ministerio de alabanzas a través de este tiempo diferente en el que estamos viviendo. Es necesario entonces un liderazgo que tenga precisión, un liderazgo conocedor de la palabra, un liderazgo que funcione en la pasión de saber lo que ha recibido por parte de Dios, qué tiene en sus hombros y la responsabilidad de guiar y de ser guía para los adoradores que funcionan con Él en el ministerio de alabanzas. ¿Cómo opera el ministerio de alabanzas en tiempos de crisis? Estando cimentado en principios eternos por encima de circunstancias temporales. Es importante conocer la palabra para ello. Es importante que el adorador ame la palabra. Es importante porque ¿qué hemos de cantar si no la palabra? Pero ¿cómo lo hemos de hacer si no la conocemos? ¿Cómo hemos de juzgar aquello que no está correcto para introducirlo dentro de los repertorios si no conocemos la palabra? Un ministerio en tiempos de crisis opera cimentado en principios eternos, pero para esto debe conocer la palabra de gracia. El ministerio de alabanzas puede atravesar la crisis y permanecer victorioso cuando, número uno, los adoradores han permitido que Cristo sea formado en sus corazones, cuando deciden morir y dejar que la vida de Cristo sea en ellos.
Y número 2, cuando quienes conforman el ministerio de alabanzas conocen su asignación y por encima de todo mal pronóstico y por encima del panorama negativo que haya forzado un cambio en el hacer, su ser se mantiene evidenciando su nueva naturaleza en Cristo y expresándolo en todo momento, siendo adoración al Padre. Es muy importante recordar que adoración a Dios es una manifestación de gracia que se evidencia y que se expresa de manera natural y orgánica en los hijos de Dios. Muchas gracias por su atención. Favor, gracia, misericordia y paz sean en Cristo en abundancia. Llevo largo tiempo pensando en ti. Dijiste que vendrías por mí, yo lo sé. Las señales mismas pueden hablar, diciendo a gritos que todo cumplido está. Y yo me aferré a esa palabra, pues dijiste que vendrías por mí y vendrás por mí.